la chica que convirtió el silencio en música, las paredes de la ciudad sonora, una urbe de concreto que se extendía bajo un cielo perennemente gris, no tenían eco. El silencio no era la ausencia de sonido, era la presencia de una opresión constante, un zumbido mecánico que ahogaba cualquier atisbo de vida. En las calles, las multitudes caminaban con una sincronización casi robótica, sus miradas vacías, sus pasos exactos. Se movían al ritmo de una rutina sin alma, marcados por la ley del silencio, que, desde el catastrófico Gran Ruido de 2050, había desterrado la música y cualquier forma de expresión sonora espontánea. La ciudad era una maquinaria funcional, perfecta en su inercia, pero hueca en su corazón. En medio de esta marea de uniformidad, una joven de 16 años llamada Elisa era un susurro disidente, su alma agitándose en un mar de conformidad. En las noches, Elisa escapaba de la vigilancia de la ley y se refugiaba en los restos de la biblioteca central. Era un lugar prohibido, un mausoleo de conocimiento, donde los libros de historia, arte y, sobre todo, música, habían sido clausurados. La chica, con una linterna débil, se movía entre los estantes caídos, sus dedos rozando las cubiertas polvorientas. Su corazón latía con una ansiedad silenciosa, una mezcla de miedo y una esperanza que ni siquiera se atrevía a nombrar. A lo largo de la historia, miles de almas han buscado en el arte lo que les falta en la vida. Si alguna vez te has sentido incompleto, o si alguna vez la vida se te ha vuelto monótona, dale a me gusta y cuéntanos desde dónde nos acompañas. En una esquina apartada, donde las sombras eran más densas, algo brilló bajo el rayo de su linterna, un reflejo inusual que rompió el manto de la oscuridad y llamó su atención con una fuerza que no pudo ignorar. La vida de Elisa era una colección de no correr, no gritar, no reír a carcajadas. Su alma, sin embargo, era un jardín secreto donde las emociones florecían en silencio, alimentadas por la observación y una curiosidad que la hacía sentir culpable. Crecida bajo la estricta vigilancia de la ley del silencio, su vida se había convertido en un reflejo monótono de su entorno. Sus mañanas eran tan grises como los edificios que veía por la ventana, sus días tan repetitivos como el constante zumbido mecánico de la ciudad. A diferencia de sus compañeros que habían aceptado su destino, Elisa sentía un vacío profundo, una melodía ausente que resonaba en su interior. Sabía que había algo más, un color, una vibración, una historia que la ciudad había olvidado o, peor aún, borrado intencionalmente. Su abuelo, Antonio, era una sombra de lo que un día fue. Un antiguo maestro de música, ahora vivía en el miedo, su espíritu roto por el trauma del pasado. Las manos, que una vez crearon armonías, ahora temblaban al menor ruido. Antonio era el único eslabón de Elisa con el mundo de la música, pero él se negaba a hablar de ello. Su silencio no era por obediencia, sino por un dolor que el tiempo no había curado. Elisa lo observaba y veía en sus ojos el fantasma de una melodía perdida, una historia de amor y tragedia que se negaba a revelar. Él era la encarnación del trauma de la ciudad, un recordatorio viviente de lo que había que temer. Un día, mientras Antonio dormía, Elisa encontró una llave antigua en un cajón olvidado. Sin saber por qué, sintió una conexión instantánea con el objeto. Era pesada, adornada con un diseño de volutas que le recordaba a algo, pero no podía precisar a qué. Sin pensarlo mucho, la guardó en su bolsillo, una pequeña rebeldía en un mundo sin ellas. La llave se convirtió en un amuleto, un secreto que compartía solo consigo misma. Era la única posesión que la hacía sentir especial en un mundo que premiaba la uniformidad y la falta de individualidad, un mundo que la castigaba por simplemente querer ser.
Con la llave en mano, Elisa comenzó a buscar en los lugares prohibidos de la ciudad, los rincones que la ley del silencio había barrido bajo la alfombra. El guardián del silencio, un hombre de mirada dura conocido como el señor Eco, supervisaba la represión. Para él, el silencio era la única forma de orden, el único antídoto contra el caos del pasado. El señor Eco era una figura omnipresente en la ciudad sonora. Su presencia era un recordatorio constante de que cualquier susurro, cualquier nota discordante, sería castigado. El catalizador de su cambio llegó en una de sus escapadas nocturnas a la biblioteca. La llave encajó perfectamente en un candado oxidado en el rincón más polvoriento de la sala, revelando una caja de madera gastada. Al abrirla, Elisa se encontró con el objeto más hermoso que había visto en su vida: un violín. Era un instrumento de color marrón oscuro y una silueta elegante, un objeto que, según las historias de su abuelo, se había extinguido con el gran ruido. Sus dedos lo tocaron, sintiendo la textura de la madera, la fragilidad de las cuerdas. La primera vez que Elisa tocó el violín, una nota resonó en la oscuridad, una nota imperfecta, temblorosa, pero llena de vida. Fue un sonido tan puro, tan diferente del zumbido mecánico, que la asustó y la asombró al mismo tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas de una emoción que nunca antes había sentido, una mezcla de alegría, melancolía y esperanza. La música, ese lenguaje olvidado, le habló directamente al alma, llenando el vacío que sentía. En ese momento comprendió que el vacío no era solo suyo, sino de toda la ciudad. El violín se convirtió en su secreto, su única fuente de alegría. Practicaba a escondidas en el ático de 1900, su casa, bajo la protección de la noche, usando una sordina para ahogar el sonido, pero aún así su corazón se aceleraba cada vez que tocaba una nota. Con cada melodía, Elisa no solo aprendía a tocar el violín, sino que también aprendía sobre sí misma. Las notas eran un reflejo de sus emociones, sus miedos, sus esperanzas. El violín era una extensión de su alma, un instrumento que le permitía expresar lo que las palabras no podían. El señor Eco, mientras tanto, empezó a notar pequeñas anomalías en la rutina de la ciudad. Pequeños murmullos, miradas fugaces, un sentimiento de inquietud que comenzaba a propagarse como una enfermedad. El guardián intensificó su vigilancia, enviando drones a patrullar las calles y aumentando la presencia de su ejército. Su paranoia era palpable. Él sabía que algo estaba ocurriendo, una disonancia que perturbaba la perfecta armonía del silencio, y estaba decidido a encontrar la fuente de esa perturbación, sin importar el costo. La rebeldía de Elisa escaló. De practicar en la oscuridad de su ático, pasó a tocar en los rincones más solitarios de la ciudad, en los callejones olvidados y en los parques abandonados. Las notas de su violín, aunque débiles, eran un faro de esperanza para aquellos que las oían. Los rostros de los que escuchaban cambiaban. La monotonía se desvanecía y una chispa de vida volvía a sus ojos. La música era un eco de un pasado glorioso, un recordatorio de que un mundo diferente era posible, un mundo de emociones y de libertad. Antonio, su abuelo, un día la encontró practicando. Su rostro, pálido por el miedo, se endureció. Le rogó que se detuviera, que el riesgo era demasiado grande. Él, mejor que nadie, sabía lo que el guardián era capaz de hacer. Pero al mismo tiempo, en la tristeza de sus ojos, Elisa vio un atisbo de orgullo, el fantasma del hombre que una vez fue. El abuelo había perdido su voz, su amor por la música, pero Elisa lo había encontrado, y era su deber devolverle la esperanza. El conflicto final era inminente. Elisa se vio atrapada entre la promesa de una nueva vida y el miedo a la represión.
La ciudad sonora estaba al borde del despertar. El silencio ya no era tan absoluto, y la música de Elisa era el motor de esa revolución silenciosa. Los pequeños actos de rebeldía se habían convertido en un movimiento, una ola que amenazaba con romper la ley del silencio y ahogar a quienes la habían impuesto. El señor Eco, con la convicción de un profeta de la calamidad, intensificó la vigilancia. Drones con sensores ultrasensibles volaban a baja altura, sus luces escudriñando cada rincón oscuro. Su voz, una mezcla de acero y resentimiento, resonaba en los altavoces de la ciudad, advirtiendo sobre la plaga del ruido y sus consecuencias destructivas. Para él, el sonido no era una forma de expresión, sino un virus, una enfermedad que, si no se contenía, arrasaría con todo. El silencio, a sus ojos, era la única medicina, la única salvación para la humanidad. Pero en el corazón de la ciudad, la melodía de Elisa, aunque inaudible para la mayoría, ya había plantado la semilla de la duda. La ciudad se había dividido en dos: los que por miedo se apegaban a la ley y los que, por la esperanza de la música, se atrevían a desafiarla. Los últimos eran, en su mayoría, jóvenes, quienes no habían vivido el gran ruido y no entendían por qué la música era una amenaza. Para ellos era algo nuevo, algo que les hacía sentir vivos. La tensión era palpable, como una cuerda de violín a punto de romperse. El silencio de la ciudad ya no era tan monótono, sino una capa delgada que ocultaba un volcán a punto de erupción. El clímax llegó en la Plaza Mayor, un vasto espacio de concreto que era el corazón de la ciudad sonora. Elisa, con el violín en las manos y el abuelo a su lado, se subió a una plataforma. No sabía qué decir, pero las palabras eran innecesarias. La música era su voz. Con una respiración profunda, tocó la primera nota. Un sonido claro, puro, que atravesó el zumbido de las máquinas, un grito de vida en medio de la muerte. Las personas que pasaban por la plaza se detuvieron. Sus ojos se abrieron. Sus rostros, antes inexpresivos, se llenaron de asombro. El guardián del silencio, alertado por sus drones, llegó a la plaza en un vehículo blindado. Su rostro, contraído por la ira, era una máscara de furia. «¡Detengan ese ruido!», gritó, pero su voz se perdió en la melodía del violín de Elisa. El sonido no era solo música, era una declaración, una revuelta contra la tiranía del silencio. Las personas, en lugar de obedecer, se acercaron a Elisa, formando un muro protector a su alrededor. Estaban defendiendo algo más que a una joven. Estaban defendiendo la esperanza, la emoción, el derecho a ser humanos. En medio del caos, Antonio se acercó al señor Eco. «Fuiste tú», le susurró. «Fuiste tú quien incriminó a la música. Fuiste tú quien inventó el gran ruido para obtener el poder». Los ojos del guardián se desorbitaron. Antonio reveló que, en realidad, el gran ruido no fue un evento catastrófico causado por la música, sino un accidente en una de las plantas de energía del señor Eco. Para encubrir su error y obtener poder, él culpó a la música, vendiendo a la gente la mentira de que el caos y la destrucción estaban ligados al arte. El señor Eco, al ver que la verdad había salido a la luz, quedó paralizado. Su autoridad, su poder, se desmoronaron frente a él. Elisa continuó tocando, las lágrimas rodando por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de una emoción que durante mucho tiempo había estado reprimida. La música, su música, era la prueba de que el señor Eco era un mentiroso, un tirano disfrazado de salvador. El sonido llenó la plaza, la ciudad entera, como una ola de colores que disolvía el gris. Los rostros de las personas se iluminaron, sus labios se curvaron en sonrisas, un gesto que muchos de ellos habían olvidado cómo hacer.
Las personas, ahora conscientes de la verdad, se rebelaron contra el señor Eco, no con violencia, sino con la misma música que él había prohibido. Sacaron instrumentos de sus bolsillos, de sus mochilas, de sus escondites secretos. Eran viejos, polvorientos, pero llenos de vida. La plaza, que una vez fue el epicentro del silencio, se convirtió en una sinfonía de esperanza. El señor Eco fue arrestado, no por un ejército, sino por la gente, una multitud que finalmente había encontrado su voz. El clímax fue un estruendo de libertad, una celebración de la vida y de la música. Elisa, la joven silenciosa, se convirtió en la heroína de la ciudad, su violín, el símbolo de su victoria. La música no era solo un sonido, era un lenguaje, un recuerdo, una forma de reconectar con el pasado y construir un futuro mejor. La ciudad sonora ya no estaba en silencio, estaba viva. La transformación de Elisa no fue solo una victoria personal, sino la victoria de toda la humanidad contra la opresión, la mentira y el miedo. El señor Eco, con la convicción de un profeta de la calamidad, intensificó la vigilancia. Drones con sensores ultrasensibles volaban a baja altura, sus luces escudriñando cada rincón oscuro. Su voz, una mezcla de acero y resentimiento, resonaba en los altavoces de la ciudad, advirtiendo sobre la plaga del ruido y sus consecuencias destructivas. Para él, el sonido no era una forma de expresión, sino un virus, una enfermedad que si no se contenía, arrasaría con todo. El silencio, a sus ojos, era la única medicina, la única salvación para la humanidad. Pero en el corazón de la ciudad, la melodía de Elisa, aunque inaudible para la mayoría, ya había plantado la semilla de la duda. La ciudad se había dividido en dos: los que, por miedo, se apegaban a la ley, y los que, por la esperanza de la música, se atrevían a desafiarla. Los últimos eran en su mayoría jóvenes quienes no habían vivido el gran ruido y no entendían por qué la música era una amenaza. Para ellos era algo nuevo, algo que les hacía sentir vivos. La tensión era palpable, como una cuerda de violín a punto de romperse. El silencio de la ciudad ya no era tan monótono, sino una capa delgada que ocultaba un volcán a punto de erupción. El clímax llegó en la Plaza Mayor, un vasto espacio de concreto que era el corazón de la ciudad sonora. Elisa, con el violín en las manos y el abuelo a su lado, se subió a una plataforma. No sabía qué decir, pero las palabras eran innecesarias. La música era su voz. Con una respiración profunda tocó la primera nota, un sonido claro, puro, que atravesó el zumbido de las máquinas, un grito de vida en medio de la muerte. Las personas que pasaban por la plaza se detuvieron. Sus ojos se abrieron, sus rostros, antes inexpresivos, se llenaron de asombro. El guardián del silencio, alertado por sus drones, llegó a la plaza en un vehículo blindado. Su rostro, contraído por la ira, era una máscara de furia. «¡Detengan ese ruido!», gritó, pero su voz se perdió en la melodía del violín de Elisa. El sonido no era solo música, era una declaración, una revuelta contra la tiranía del silencio. Las personas, en lugar de obedecer, se acercaron a Elisa, formando un muro protector a su alrededor. Estaban defendiendo algo más que a una joven. Estaban defendiendo la esperanza, la emoción, el derecho a ser humanos. En medio del caos, Antonio se acercó al señor Eco. «Fuiste tú», le susurró. «Fuiste tú quien incriminó a la música, fuiste tú quien inventó el gran ruido para obtener el poder». Los ojos del guardián se desorbitaron. Antonio reveló que, en realidad, el gran ruido no fue un evento catastrófico causado por la música, sino un accidente en una de las plantas de energía del señor Eco. Para encubrir su error y obtener poder, él culpó a la música
vendiendo a la gente la mentira de que el caos y la destrucción estaban ligados al arte. El señor Eco, al ver que la verdad había salido a la luz, quedó paralizado. Su autoridad, su poder, se desmoronaron frente a él. Elisa continuó tocando, las lágrimas rodando por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de una emoción que durante mucho tiempo había estado reprimida. La música, su música, era la prueba de que el señor Eco era un mentiroso, un tirano disfrazado de salvador. El sonido llenó la plaza, la ciudad entera, como una ola de colores que disolvía el gris. Los rostros de las personas se iluminaron, sus labios se curvaron en sonrisas, un gesto que muchos de ellos habían olvidado cómo hacer. Las personas, ahora conscientes de la verdad, se rebelaron contra el señor Eco, no con violencia sino con la misma música que él había prohibido. Sacaron instrumentos de sus bolsillos, de sus mochilas, de sus escondites secretos. Eran viejos, polvorientos, pero llenos de vida. La plaza, que una vez fue el epicentro del silencio, se convirtió en una sinfonía de esperanza. El señor Eco fue arrestado, no por un ejército, sino por la gente, una multitud que finalmente había encontrado su voz. El clímax fue un estruendo de libertad, una celebración de la vida y de la música. Elisa, la joven silenciosa, se convirtió en la heroína de la ciudad, su violín, el símbolo de su victoria. La música no era solo un sonido, era un lenguaje, un recuerdo, una forma de reconectar con el pasado y construir un futuro mejor. La ciudad sonora ya no estaba en silencio, estaba viva. La transformación de Elisa no fue solo una victoria personal, sino la victoria de toda la humanidad contra la opresión, la mentira y el miedo. El sol, que durante años había sido un mito para la gente de la ciudad sonora, finalmente se asomó por detrás de las nubes grises, iluminando las calles con un calor suave. La música, ahora legal, se convirtió en la banda sonora de la ciudad. Niños corrían por las calles, sus risas y sus juegos eran una melodía de vida. Los edificios, antes monótonos y grises, comenzaron a ser adornados con murales vibrantes, llenos de colores y formas que representaban la música y la esperanza. Elisa y Antonio, de la mano, caminaban por la plaza, el violín de Elisa descansando en su estuche, un símbolo de su victoria y de un futuro prometedor. La transformación de Elisa fue más que un cambio externo, fue una catarsis. Ya no era la joven callada y asustadiza que se escondía en los rincones de la biblioteca. Se había convertido en la voz de su generación, en la persona que tuvo el coraje de enfrentarse al miedo y la opresión. Pero su mayor victoria no fue la de liberar a la ciudad, sino la de liberar a su abuelo del peso de su culpa y de su silencio. Antonio, con el violín en sus manos, volvió a tocar, y en la primera nota de su melodía, Elisa vio el alma de su abuelo revivir. La música es el lenguaje del alma, es la voz de la esperanza, el color de la vida. Es el recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la belleza y la emoción siempre encontrarán una forma de salir a la superficie. La historia de la ciudad sonora y de Elisa es un faro de esperanza para todos los que creen que la vida puede ser más que un simple zumbido. Es un recordatorio de que el arte es una fuerza que puede derrocar a los tiranos, un instrumento de libertad que puede liberarnos del miedo y darnos la oportunidad de vivir una vida plena, llena de alegría, pasión y sobre todo, música. Elisa miró a su abuelo, las lágrimas de felicidad en sus ojos. Antonio sonrió. Fue una sonrisa de alivio, de redención. Tomó la mano de Elisa y la apretó. Era una promesa, un acuerdo no dicho, de que la música, la libertad y la esperanza siempre serían una parte de ellos, y de que nunca volverían a sucumbir al miedo.
Su vida había cambiado por completo. El pasado ya no era un peso muerto, sino una lección de coraje y de resiliencia. ¿Qué harás con lo que has destruido? ¿Lo reconstruirás o lo dejarás como está? El pasado no puede ser cambiado, pero lo que haces con él puede.